La noche en que Alejandro Montiel, uno de los empresarios más poderosos de Monterrey, decidió bajar a la cocina de su propia mansión, no esperaba absolutamente nada, ni milagros, ni explicaciones, ni respuestas, solo quería silencio. Durante 6 años, el sonido que más había llenado aquella casa no había sido la música, sino el leve zumbido constante de 3 sillas de ruedas desplazándose por los pasillos de mármol. 3, porque sus hijos no eran uno, eran 3: Valentina, Sofía y Mateo, trigéminos, 6 años de edad. 6 años de diagnósticos, 6 años de terapias interminables, 6 años escuchando palabras médicas que nunca terminaban de dar esperanza. Los mejores especialistas de Ciudad de México, clínicas privadas en Houston, tratamientos experimentales en Madrid, millones invertidos, y aún así, cada mañana las 3 pequeñas sillas de ruedas seguían alineadas junto al ventanal del jardín. Aquella noche, Alejandro no bajó a la cocina como padre, bajó como un hombre derrotado. Su esposa había muerto 2 años atrás en un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo. Desde entonces, la mansión, que antes brillaba con fiestas y reuniones de negocios, se había convertido en un museo de silencio. Pero esa noche era diferente. Era el cumpleaños número 6 de los trillizos. Sobre la gran isla de mármol blanco había un pastel con chispas de colores. 6 velas encendidas iluminaban suavemente la cocina de estilo europeo. El reflejo de las llamas danzaba en los gabinetes claros y en las superficies pulidas. Alejandro pensó que sería una celebración discreta, algo breve, sin ruido, sin ilusiones innecesarias. Pero cuando abrió la puerta de la cocina, se quedó inmóvil. Allí estaban. Valentina, con su vestido floral rosado, sentada en su silla de ruedas, riendo con la cabeza hacia atrás. Sofía, con un lazo delicado en el cabello, sosteniendo un pequeño violín entre sus manos. Y Mateo, en el centro, con un acordeón apoyado sobre sus piernas. Los 3 reían. Reían con una fuerza que no había escuchado en meses. Frente a ellos, la nueva limpiadora, una mujer joven de origen latino llamada Camila Rojas, llegada hacía apenas 3 semanas desde un pequeño pueblo de San Luis Potosí, levantaba los brazos con guantes amarillos puestos, fingiendo ser una directora de orquesta. Cantaba, cantaba desafinada, pero cantaba con el corazón. Los niños intentaban seguir el ritmo. Valentina tocaba un pequeño teclado de juguete apoyado sobre la mesa. Mateo apretaba las teclas del acordeón con torpeza y entusiasmo. Sofía deslizaba el arco del violín con una concentración absoluta. No era música perfecta, era caos, era risa, era vida. Alejandro sintió algo que hacía tiempo no sentía, el pecho apretado, pero no por dolor, por sorpresa, porque en esa cocina no había terapias, no había médicos, no había informes clínicos. Solo había 3 niños en sillas de ruedas, riendo como si el mundo no estuviera lleno de limitaciones. Y una limpiadora, bailando como si no existieran jerarquías. Camila no lo había visto entrar. Estaba demasiado ocupada saltando al ritmo imaginario de una canción inventada. «¡Más fuerte, maestro Mateo!», gritó entre risas. «Eso, Sofía, como una violinista de verdad. Valentina, tú llevas el ritmo». Alejandro tragó saliva, porque durante años cada actividad en esa casa había sido tratada con delicadeza, con cautela, con miedo a que algo empeorara. Pero ahí no había miedo, había alegría, y él no sabía cómo reaccionar. Por un instante, sintió enojo. ¿Cómo se atrevía una empleada a convertir su cocina en un escenario? ¿Cómo se atrevía a crear expectativas en sus hijos? Pero entonces vio algo que lo desarmó por completo. Mateo, que casi nunca sostenía la mirada por mucho tiempo, estaba mirando directamente a Camila, sonriendo. Y no era una sonrisa pequeña.
Era una sonrisa abierta, completa. Alejandro no recordaba la última vez que había visto a sus hijos reír así los tres al mismo tiempo. La escena era tan simple y tan poderosa que por primera vez en 6 años el millonario no pensó en tratamientos. Pensó en algo mucho más básico. ¿Y si había estado buscando la respuesta en el lugar equivocado? En ese momento, Camila finalmente notó su presencia en la puerta. Se quedó congelada. Bajó los brazos lentamente. Señor Montiel, yo solo... Pero Alejandro no dijo nada. Solo observó el pastel, las velas aún encendidas, las manos pequeñas sobre instrumentos improvisados, las ruedas alineadas frente a la isla de mármol, y entendió que lo que estaba viendo no era desorden, era algo que no sabía comprar. Esperanza. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que ocurrió después en esa cocina cambió para siempre la vida de esta familia. Y quiero preguntarte algo. Si tú entraras en una habitación y vieras a tus hijos reír después de tanto dolor, ¿qué harías? Escríbelo en los comentarios, porque lo que Alejandro decidió hacer en los minutos siguientes, nadie en Monterrey lo habría imaginado. Y todo comenzó con una limpiadora que no tenía nada, pero se atrevió a darles algo que el dinero nunca pudo comprar. Alejandro Montiel no siempre fue un hombre frío. Antes de los contratos millonarios, antes de las portadas en revistas empresariales de Monterrey, antes de que su nombre fuera sinónimo de poder en el norte de México, fue simplemente un joven enamorado de una mujer llamada Lucía Herrera. Lucía no se impresionó nunca por su dinero. Lo que la enamoró fue la forma en que Alejandro escuchaba, y cuando nacieron los trillizos, aquella madrugada lluviosa en el Hospital Zambrano, él lloró más que los 3 bebés juntos. Valentina fue la primera en llorar. Sofía la siguió. Mateo tardó unos segundos, pero cuando lo hizo, Alejandro sintió que el mundo se abría como una promesa infinita. 3 cunas, 3 biberones, 3 mantas blancas alineadas y una vida que parecía perfecta. Pero a los 8 meses comenzaron las dudas. Los otros bebés en el parque ya intentaban ponerse de pie, los suyos no. Las consultas médicas comenzaron con frases suaves. Cada niño tiene su ritmo. Podría ser algo leve. Vamos a observar. Luego vinieron estudios más complejos, resonancias, evaluaciones neurológicas, especialistas en desarrollo motor, hasta que un neurólogo en Ciudad de México dijo las palabras que partieron el aire en 2. Parálisis motriz severa en los 3. Lucía apretó la mano de Alejandro tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Él no entendió todo en ese momento, solo escuchó lo esencial. Sus hijos no caminarían como otros niños, necesitarían sillas de ruedas, terapias constantes, asistencia permanente. Alejandro reaccionó como siempre reaccionaba ante los problemas, con dinero, duplicó el equipo médico, contrató fisioterapeutas privados, transformó una parte de la mansión en un centro de rehabilitación. Viajó a Estados Unidos en busca de tratamientos experimentales, pero el dinero no aceleraba los resultados. Y lo peor no era la condición física, lo peor era la culpa. Cada noche, cuando Lucía se quedaba dormida, agotada, después de ayudar a los niños, Alejandro caminaba por el pasillo oscuro de la casa y se hacía la misma pregunta. ¿Fue mi culpa? ¿El estrés de mi trabajo? ¿Algún viaje durante el embarazo? ¿Algún descuido? Nunca lo dijo en voz alta, pero lo pensaba. Y ese pensamiento se convirtió en una sombra permanente. Cuando Lucía murió en el accidente, esa sombra se transformó en algo más pesado: soledad. Alejandro no solo había perdido a su esposa, había perdido el equilibrio emocional que sostenía la casa. Lucía sabía reír cuando las terapias eran difíciles, sabía cantar cuando los ejercicios dolían, sabía convertir una frustración en juego. Alejandro no.
Él sabía organizar agendas, firmar contratos, exigir resultados, pero no sabía cómo convertir el dolor en música. Después del funeral, la mansión cambió. Los pasillos se volvieron más largos, las habitaciones más frías, el silencio más profundo. Los niños seguían asistiendo a terapias, pero ya no había canciones espontáneas, ya no había cuentos inventados antes de dormir. Alejandro hacía todo lo correcto, pero lo hacía con distancia. Se sentía obligado a ser fuerte, no llorar frente a ellos, no mostrar miedo, no transmitir fragilidad. Sin darse cuenta, comenzó a tratar a sus propios hijos como un proyecto más. Evaluaba avances, comparaba informes, calculaba probabilidades, y aunque los amaba con cada fibra de su ser, no sabía cómo demostrarlo sin romperse por dentro. Por eso aquella noche en la cocina fue tan desconcertante. Porque mientras él había pasado 6 años intentando arreglar algo, Camila, en solo 3 semanas, parecía haber despertado algo que él no había podido tocar. Alejandro observó los rostros de sus hijos desde la puerta. No eran sonrisas forzadas, no eran risas educadas, eran carcajadas reales. Valentina golpeaba el pequeño teclado sin coordinación perfecta, pero con entusiasmo puro. Sofía cerraba los ojos mientras deslizaba el arco del violín, imaginándose quizá en un gran escenario. Mateo apretaba el acordeón como si estuviera contando un secreto al mundo. Y Camila no los miraba con lástima, los miraba con admiración, como si no viera limitaciones, como si viera talento. Alejandro sintió algo incómodo crecer en su interior, celos, no de la mujer, sino de la naturalidad con la que ella lograba lo que él no había podido. Él había intentado protegerlos del dolor evitando riesgos. Ella los estaba invitando a vivir. Durante años, Alejandro había tenido miedo de que sus hijos se ilusionaran demasiado, miedo de que desearan correr y no pudieran, miedo de que soñaran con escenarios y terminaran frustrados, miedo de que compararan sus vidas con las de otros niños. Así que, inconscientemente, redujo el mundo a algo seguro, pequeño, controlado, predecible. Pero esa noche, la cocina no era segura ni predecible. Era ruidosa, desordenada, imperfecta, y estaba llena de vida. Alejandro se dio cuenta de algo que le dolió admitir. Tal vez había confundido protección con limitación. Tal vez, en su intento por evitarles dolor, les había robado espontaneidad. Mientras observaba, recordó una escena de años atrás. Lucía, embarazada, sentada en el jardín diciendo: «Alejandro, prométeme algo. Pase lo que pase, nuestros hijos van a sentir que pueden soñar». Él lo prometió, pero después del diagnóstico, olvidó cómo cumplirlo. Y ahora, viendo a Camila dirigir aquella pequeña orquesta improvisada, comprendió que el sueño no siempre se trataba de caminar. A veces se trataba de reír, de tocar un instrumento aunque no fuera perfecto, de celebrar un cumpleaños sin pensar en pronósticos médicos. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba, no por tristeza, por reconocimiento. Había estado tan enfocado en cambiar el cuerpo de sus hijos que había olvidado fortalecer su espíritu. Y esa realización fue más dolorosa que cualquier diagnóstico, porque no se trataba de dinero, ni de clínicas, ni de tecnología avanzada. Se trataba de presencia, de juego, de conexión. Camila no tenía títulos universitarios, no tenía millones, no tenía influencia, pero tenía algo que Alejandro había perdido entre juntas y hospitales: ligereza. Y mientras los niños seguían riendo frente al pastel encendido, el millonario más poderoso del norte de México entendió por primera vez en mucho tiempo que quizá el milagro que tanto buscaba no era médico. Tal vez era emocional. Y eso lo asustó más que cualquier informe clínico.
porque significaba que el cambio no dependía de una inversión, dependía de él. Alejandro no dijo nada esa noche. Después de unos segundos eternos observando la escena en la cocina, dio media vuelta en silencio y subió las escaleras hacia su estudio. Pero no pudo dormir. El sonido de las risas seguía resonando en su cabeza como un eco persistente. Risas. Algo tan simple, algo que en los últimos años había sido tan escaso en esa casa. Se sirvió un vaso de whisky, aunque casi nunca bebía entre semana. Se sentó frente al enorme ventanal que daba a la ciudad iluminada de Monterrey. Desde allí se veía todo: los rascacielos, las avenidas, los edificios que llevaban su apellido: Montiel Towers, Montiel Energy, Montiel Holdings. Su imperio era visible desde cualquier punto alto de la ciudad, y aún así, no podía comprar la tranquilidad que necesitaba. Cerró los ojos y los recuerdos comenzaron a apretarle el pecho. El primer viaje a Houston, la esperanza inicial. Un especialista reconocido prometiendo avances significativos con un nuevo tratamiento experimental. No garantizamos que caminen, había dicho el médico, pero podríamos mejorar considerablemente su movilidad. Alejandro firmó sin dudar. Pagó lo que fuera necesario. Trasladó a toda la familia durante 3 meses. Terapias intensivas, inyecciones dolorosas, ejercicios repetitivos hasta el agotamiento. Valentina lloraba en silencio. Sofía preguntaba si dolería otra vez. Mateo, el más callado, simplemente miraba el techo con una expresión que Alejandro nunca supo descifrar. Al final del tratamiento, el médico fue honesto. Hubo avances leves, pero no son los resultados que esperábamos. Leves. Una palabra que sonaba a fracaso disfrazado. Alejandro no aceptó esa respuesta. Viajaron después a Madrid, una clínica privada especializada en rehabilitación neuromotora. Más dinero, más especialistas, más promesas cautelosas. Durante un ejercicio particularmente duro, Sofía se desmayó por el esfuerzo. Alejandro vio cómo la llevaban en brazos por el pasillo blanco del hospital. Ese día, por primera vez, dudó, pero no se detuvo. No sabía hacerlo, porque detenerse significaba aceptar, y aceptar era equivalente a rendirse. Los años siguientes fueron una carrera constante contra el tiempo. Terapias en casa desde las 6 de la mañana, sesiones por la tarde, reuniones con expertos internacionales por videollamada. Su agenda empresarial comenzó a adaptarse a los horarios médicos, pero su carácter se volvió más rígido, exigente, impaciente. Cada pequeño retroceso lo afectaba como si fuera una traición del destino. Cuando Valentina tuvo una infección respiratoria fuerte a los 4 años, Alejandro pasó 3 noches sin dormir en el hospital. Observaba el monitor de signos vitales como si su mirada pudiera estabilizar las cifras. En el pasillo, escuchó a 2 enfermeras susurrar: «Pobrecitos, con tanto dinero y aún así». Esa frase lo atravesó. Con tanto dinero y aún así, como si el dinero fuera una obligación de solucionar todo. Como si no hacerlo fuera una falla personal. La muerte de Lucía había dejado una grieta emocional que nunca cerró, y esa grieta se transformó en presión constante. Alejandro comenzó a sentir que estaba perdiendo contra algo invisible, contra un enemigo sin rostro, contra una condición que no negociaba. Las reuniones empresariales empezaron a volverse más tensas. Su junta directiva notó el cambio. Más silencioso, más distante, más duro. Una tarde, su socio de años, Ernesto Villarreal, se atrevió a preguntarle: «Alejandro, ¿estás bien?» «Estoy trabajando», respondió sin levantar la vista. Pero no era cierto. No estaba trabajando. Estaba sobreviviendo. En casa, la dinámica también cambió. Las niñeras anteriores duraban poco. Algunas no soportaban la presión.
Otras trataban a los niños con excesiva lástima, lo cual a Alejandro le molestaba profundamente. No quería compasión, quería resultados. Camila había llegado por recomendación de la encargada de personal doméstico. Venía de San Luis Potosí, con experiencia básica en limpieza y cuidado infantil. Alejandro apenas le prestó atención el día de la entrevista. Solo preguntó, ¿es responsable? Sí, señor. ¿Tiene referencias? Sí, señor. Fue suficiente. No esperaba nada extraordinario, solo eficiencia. Pero mientras él se obsesionaba con cifras médicas y planes terapéuticos, algo más comenzó a cambiar en la casa. Y no lo notó de inmediato. Los niños empezaron a pedir que Camila estuviera presente durante ciertas actividades. ¿Camila puede leer el cuento hoy?, preguntaba Sofía. ¿Camila puede estar cuando practique?, decía Mateo. Alejandro lo atribuía a la novedad, pero una tarde escuchó algo distinto. Risas, no suaves, no breves, risas largas, descontroladas. Entró al salón de juegos y encontró a Camila sentada en el suelo, inventando una historia absurda donde un dragón usaba silla de ruedas y volaba más rápido que cualquier otro. Valentina estaba roja de tanto reír. Sofía aplaudía. Mateo intentaba imitar el rugido del dragón. Alejandro sintió incomodidad, no porque estuvieran felices, sino porque él no sabía provocar eso. Esa sensación comenzó a crecer. Mientras más veía pequeños momentos de espontaneidad, más consciente era de su propia rigidez. Pero la escalada real llegó unas semanas antes del cumpleaños. Un nuevo informe médico llegó desde Houston. El documento sugería que, debido al crecimiento de los niños, algunas complicaciones podrían intensificarse en los próximos años. Nada definitivo. Nada alarmante, pero sí incierto. Alejandro leyó la palabra posibles deterioros y el aire se le hizo pesado. Posibles. Esa palabra era peor que cualquier diagnóstico claro, porque implicaba esperar, y esperar era insoportable. Esa noche tuvo una discusión consigo mismo frente al espejo de su baño. No puedes fallarles, susurró. ¿Pero qué significaba no fallar? ¿Seguir invirtiendo millones? ¿Buscar otro país? ¿Otro tratamiento? El dolor no era solo físico, era anticipado. Era el miedo constante al futuro. Alejandro comenzó a proyectar escenarios en su mente. ¿Quién cuidaría de ellos cuando él envejeciera? ¿Quién los protegería del mundo? ¿Serían felices de adultos? El peso de esas preguntas lo aplastaba. Y mientras tanto, en la cocina, en el jardín, en el salón de juegos, Camila seguía creando pequeños momentos de normalidad. No ignoraba la condición de los niños, pero tampoco la convertía en el centro de todo. Un día, Alejandro la escuchó decirle a Mateo, «No eres tu silla, eres tú. La silla solo te acompaña». Esa frase lo golpeó, porque él, sin querer, había convertido las sillas en protagonistas, en límites visibles, en recordatorios constantes. La tensión acumulada explotó 3 días antes del cumpleaños. Valentina tuvo una crisis de frustración durante una terapia. Lanzó un objeto al suelo y gritó, «¡No quiero más!». Alejandro estaba presente. Intentó calmarla con argumentos. «Es por tu bien». Pero ella lo miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que lo dejó sin palabras. «Papá, estoy cansada, cansada». Esa palabra lo atravesó más que cualquier informe médico. No era dolor físico lo que expresó, era agotamiento emocional. Y Alejandro entendió que en su lucha por mejorar su condición, quizá estaba exigiendo demasiado. La escalada no era solo médica, era emocional. Los niños estaban creciendo, entendiendo su realidad, comparándose con otros. Y aunque no lo decían siempre, Alejandro sabía que había preguntas silenciosas en sus miradas. ¿Por qué nosotros? ¿Podremos hacer lo que hacen los demás? La noche del cumpleaños,
Antes de bajar a la cocina, Alejandro había estado revisando otro correo de un especialista europeo, otro posible programa intensivo, otra promesa incierta, otro costo elevado. Y fue en ese estado mental, agotado, presionado, temeroso, que decidió bajar por un vaso de agua, sin esperar nada, sin imaginar que lo que encontraría no sería una solución médica, sino algo mucho más desafiante, alegría genuina. Y esa alegría no resolvía diagnósticos, no cambiaba informes, no alteraba pronósticos, pero desarmaba su narrativa interna, porque demostraba que, incluso en medio de limitaciones, sus hijos podían experimentar algo que él había dejado de priorizar. La escalada del sufrimiento no estaba solo en la condición física, estaba en la forma en que él la había enfrentado. Había peleado contra la realidad como si fuera un enemigo, sin darse cuenta de que, mientras luchaba contra lo inevitable, descuidaba lo posible, y esa comprensión apenas comenzaba a formarse dentro de él. Pero aún no estaba listo para aceptarla, porque aceptar significaba cambiar. Y cambiar, para un hombre acostumbrado a controlar todo, era el desafío más grande de todos. Esa misma noche, después de ver a sus hijos reír en la cocina, Alejandro no bajó a felicitarlos. No sopló las velas con ellos, no tomó fotografías, no dijo discurso alguno. Se encerró en su estudio, porque lo que había sentido no era solo sorpresa, era miedo. Miedo de que esa felicidad fuera frágil, miedo de que fuera un instante pasajero antes de otro golpe, miedo de ilusionarse. El silencio del estudio era pesado. El reloj antiguo en la pared marcaba cada segundo como un recordatorio del tiempo que no podía controlar. Se apoyó en el escritorio de madera oscura y miró una fotografía enmarcada. Lucía sentada en el jardín, embarazada de 8 meses, riendo mientras sostenía su vientre. «Prométeme que siempre los dejarás ser niños», le había dicho ella. Alejandro cerró los ojos. No sabía si había cumplido esa promesa o si la había traicionado sin darse cuenta. Las semanas anteriores habían sido particularmente difíciles. Valentina había empezado a preguntar por qué no podía correr como los demás niños del vecindario. Sofía se había quedado en silencio después de ver a una niña bailar en televisión. Mateo, que casi nunca expresaba frustración, una noche se negó a practicar cualquier ejercicio. Alejandro había intentado responder con lógica. Cada persona tiene su camino. Lo importante es avanzar. Debemos esforzarnos más. Pero esas respuestas ya no parecían suficientes. Esa noche en el estudio, por primera vez, se permitió pensar algo que había evitado durante años. ¿Y si no hay solución? La pregunta era un abismo, porque durante 6 años su vida había sido una carrera hacia una posible mejora. Un nuevo tratamiento, una nueva terapia, un nuevo especialista. Siempre había un tal vez. Pero, ¿y si ese tal vez no llegaba? El correo del médico europeo seguía abierto en la pantalla de su laptop. Posible programa de estimulación intensiva con resultados variables. Resultados variables. Era la forma elegante de decir que no había garantías. Alejandro sintió un cansancio profundo, no físico, existencial, como si hubiera estado sosteniendo una batalla constante sin darse cuenta de que no había enemigo visible. El enemigo era la incertidumbre. Bajó la mirada hacia sus manos, manos que habían firmado contratos millonarios sin titubear, manos que habían construido un imperio, manos que siempre sabían qué hacer, y ahora no sabían nada. Mientras tanto, en la cocina, las risas se habían apagado poco a poco. Las velas del pastel ya debían estar consumidas. No fue capaz de bajar, no porque no amara a sus hijos, sino porque no sabía cómo enfrentarse a esa alegría sin sentir que estaba fallando. Porque si podían reír así, ¿por qué él seguía empeñado en arreglarlos? Se levantó bruscamente
y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba como siempre. El mundo seguía funcionando, pero dentro de él algo se estaba desmoronando. Recordó una reunión semanas atrás con un especialista reconocido en neurología. «Señor Montiel», había dicho el médico con tono serio, «hay cosas que la medicina puede mejorar, pero no cambiar por completo. En algún punto también debemos trabajar la aceptación». Aceptación. Alejandro había odiado esa palabra. Le sonaba a rendición, a derrota, a resignación. Pero esa noche, en la oscuridad de su estudio, la palabra regresó con fuerza. Aceptación no significaba abandonar. Significaba dejar de luchar contra lo inevitable, y eso lo aterraba, porque su identidad estaba construida sobre la idea de que todo problema tiene solución si se invierte suficiente esfuerzo. Pero sus hijos no eran un proyecto empresarial, eran personas, y quizás él había confundido amor con control. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Señor Montiel», la voz de Camila sonaba tímida. Los niños preguntaron si quería bajar. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Diles que ahora bajo», pero no bajó. Esperó a escuchar los pasos alejarse. No podía enfrentar sus miradas, porque temía ver decepción. Se sentó nuevamente, esta vez sin fuerzas. El peso de los años acumulados cayó sobre él como una tormenta silenciosa. Recordó el día del accidente de Lucía, el hospital, el olor a desinfectante, la llamada que nunca quiso recibir. Se había prometido ser fuerte por los niños, no derrumbarse, no permitir que los vieran vulnerable. Pero la fortaleza constante se había convertido en una armadura demasiado pesada, y esa armadura lo estaba aislando. Mientras tanto, en el piso inferior, Camila ayudaba a los niños a acomodarse para dormir. «¿Papá viene?», preguntó Sofía. Camila dudó apenas un segundo. «Está trabajando, pero sabe que hoy fue un día especial». Valentina miró hacia la puerta con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. Mateo no dijo nada, solo sostuvo el pequeño acordeón entre sus manos como si fuera un tesoro. Alejandro no escuchó esas palabras, pero las habría sentido como un golpe directo al pecho, porque la verdadera impotencia no era médica. Era emocional, era saber que estaba perdiendo momentos que nunca volverían. Las 6 velas ya apagadas en el pastel simbolizaban 6 años de lucha, y también 6 años de oportunidades de simplemente disfrutar. El reloj del estudio marcó la medianoche. El cumpleaños había terminado. Alejandro permanecía solo, y en esa soledad finalmente se permitió llorar. No fue un llanto dramático. Fue silencioso, contenido, pero real. Lloró por Lucía, lloró por la versión de futuro que había imaginado, lloró por la presión autoimpuesta, lloró por el miedo constante. Y sobre todo, lloró porque no sabía cómo hacer feliz a sus hijos sin intentar cambiarlos. Esa era la impotencia total, no poder modificar la condición, no poder retroceder el tiempo, no poder traer de vuelta a su esposa, no poder garantizar un futuro sin obstáculos. El hombre que controlaba empresas, inversiones y mercados internacionales no podía controlar lo que más amaba. Y esa verdad era insoportable. Horas después, cuando finalmente bajó a la cocina, encontró el pastel parcialmente cortado, 3 platos pequeños con restos de crema, una servilleta con dibujos torpes hechos con lápices de colores. En el centro de la mesa había una hoja doblada. Alejandro la tomó. Era un dibujo hecho por los 3, un escenario grande, 3 figuras sentadas en sillas de ruedas, instrumentos en las manos, un público dibujado como pequeños círculos sonrientes. Y en la esquina, una figura más alta con traje azul. Él,
Sobre el dibujo, una frase escrita con letras infantiles. Papá, un día vamos a tocar para ti. El aire se le fue de los pulmones. No hablaban de caminar, no hablaban de correr. Hablaban de tocar música, de compartir algo, de hacer algo juntos. Alejandro se apoyó en la mesa para no perder el equilibrio. Se había obsesionado tanto con lo que sus hijos no podían hacer, que había ignorado lo que sí podían soñar. Y esa realización fue devastadora, porque significaba que su lucha constante, aunque nacida del amor, había estado mal enfocada. La impotencia total no era no poder cambiar su condición, era no haber visto su potencial emocional, era no haber escuchado sus deseos, era no haber bajado antes a la cocina. En ese momento, por primera vez en 6 años, Alejandro no pensó en hospitales, no pensó en clínicas, no pensó en tratamientos, pensó en el dibujo, en el escenario imaginario, en los instrumentos y en la figura de traje azul que ellos todavía querían en primera fila. Se dio cuenta de algo profundo y doloroso. Sus hijos no necesitaban un salvador, necesitaban un padre presente. La noche estaba en silencio, la casa también, pero dentro de Alejandro algo había tocado fondo. Y cuando alguien toca fondo, solo hay 2 opciones: quedarse ahí o empezar a subir. Esa noche, el hombre más poderoso de Monterrey entendió que había pasado años intentando cambiar el destino, sin darse cuenta de que lo único que realmente necesitaba cambiar era él. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a la oficina. Por primera vez en años, canceló 3 reuniones importantes sin dar explicaciones detalladas. Su asistente quedó en silencio al otro lado de la línea. ¿Todo bien, señor Montiel? Alejandro dudó antes de responder. Sí, solo necesito estar en casa hoy. Pero no era solo estar, era observar, comprender. Esa noche había tocado fondo, y algo dentro de él sabía que no podía seguir igual. Bajó temprano a la cocina. La luz de la mañana entraba suavemente por los ventanales, iluminando el mármol blanco donde aún quedaban algunas chispas de colores del pastel. Escuchó voces en el jardín, risas, no explosivas como la noche anterior, pero ligeras. Se acercó con cautela. Valentina, Sofía y Mateo estaban afuera, en sus sillas de ruedas, bajo la sombra de un gran árbol. Y frente a ellos, Camila estaba sentada en el césped, sin guantes amarillos, sin uniforme perfecto, solo con una camiseta sencilla y el cabello recogido. Tenía en sus manos una pequeña libreta. «Hoy vamos a escribir nuestra primera canción», dijo con una sonrisa. Alejandro frunció el ceño. «¿Una canción?» Valentina levantó la mano emocionada. «¡Que hable de dragones!» Sofía negó con la cabeza. «No, que hable de estrellas». Mateo, más callado, murmuró. «Que hable de nosotros». Camila sonrió. «Entonces hablará de todo eso». Alejandro permaneció detrás de la ventana observando. No interrumpió, no preguntó, solo miró. Camila no hablaba de terapias, no hablaba de limitaciones, no hablaba de diagnósticos, hablaba de ideas, de imaginación. «¿Qué sienten cuando tocan música?», preguntó. Valentina respondió primero. «Siento que mis manos vuelan». Sofía dijo. «Siento que soy grande». Mateo tardó unos segundos antes de hablar. «Siento que no estoy sentado». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No estoy sentado». Era la primera vez que escuchaba a Mateo describir algo así. Camila anotó cada frase en la libreta con seriedad, como si fueran versos de un poeta famoso. «Eso es perfecto», dijo suavemente. «La canción hablará de volar sin levantarse». Alejandro apoyó la mano en el vidrio. Durante 6 años había buscado que caminaran, y esa mujer, en menos de un mes,
Estaba ayudándolos a volar de otra forma. No era magia, no era un milagro médico, era una perspectiva distinta. Esa mañana decidió no intervenir, pero tampoco apartarse. Salió al jardín. Camila levantó la mirada al verlo. Se puso de pie de inmediato. «Buenos días, señor Montiel». Alejandro asintió. «Buenos días». Los niños lo miraron con expectativa. Valentina fue la primera en hablar. «Papá, estamos escribiendo una canción». Alejandro forzó una sonrisa. ¿Así? Camila bajó ligeramente la mirada, como si temiera una reprimenda. «Solo es un juego, señor». Alejandro la interrumpió con voz tranquila. «No parece solo un juego». Hubo un silencio breve, uno diferente, no tenso, sino abierto. Alejandro se acercó. «¿Puedo escuchar?» Los ojos de los tres niños se iluminaron al mismo tiempo. Camila les pasó la libreta. Valentina comenzó a leer en voz alta las frases que habían escrito juntos. «Somos tres luces que brillan sentadas, pero vuelan más alto cuando nadie las mira». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. No de dolor, sino de reconocimiento. Esa letra no hablaba de carencia, hablaba de identidad. Camila lo observaba en silencio, no esperaba aprobación, no pedía permiso, solo estaba ahí, presente. Alejandro cerró la libreta con cuidado. «Es hermosa», y lo dijo de verdad. Valentina aplaudió. Sofía sonrió con orgullo. Mateo sostuvo el acordeón que había traído al jardín como si fuera un símbolo. En ese momento, Alejandro entendió algo esencial. Camila no estaba intentando cambiar la realidad, la estaba reinterpretando. Y esa reinterpretación estaba transformando la atmósfera de la casa. No fue un cambio dramático, fue sutil, pero constante. Ese mismo día, en lugar de organizar terapias adicionales, Alejandro preguntó: «¿A qué hora practican la canción?». Camila lo miró sorprendida. «Después del almuerzo». «Entonces estaré aquí». Esa frase marcó una diferencia invisible. Por primera vez en mucho tiempo, su presencia no estaba vinculada a informes médicos, sino a una actividad creativa. Esa tarde, la cocina volvió a llenarse de sonidos imperfectos. Mateo luchaba por coordinar el acordeón. Sofía ajustaba el violín con concentración extrema. Valentina golpeaba el pequeño teclado marcando un ritmo irregular. Camila dirigía con exageración teatral. Alejandro se sentó en una silla al fondo. No dio instrucciones, no corrigió posturas, solo escuchó. Al principio se sintió extraño, fuera de lugar, como un invitado en su propia casa, pero poco a poco comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. La manera en que Valentina levantaba ligeramente el mentón cuando acertaba una nota, la concentración absoluta de Sofía al deslizar el arco, la forma en que Mateo cerraba los ojos al apretar las teclas, como si realmente estuviera en otro mundo. No estaban actuando como niños limitados. Estaban actuando como artistas en formación. Y esa percepción cambió algo dentro de Alejandro. Camila no era una experta en música, no tenía estudios formales, pero tenía intuición. Sabía cuándo intervenir y cuándo dejar espacio. Sabía cuándo reírse de un error y cuándo celebrarlo. Esa naturalidad era el elemento improbable. No provenía del dinero. No venía de una universidad prestigiosa. Venía de su historia. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro decidió hablar con ella. La encontró en la cocina, guardando algunos utensilios. «Camila», dijo con voz seria pero serena, «¿por qué hace todo esto?». Ella se detuvo. Pensó antes de responder. «Porque cuando yo era niña, señor, mi hermano también usaba silla de ruedas». Alejandro levantó la mirada. No esperaba esa confesión. «¿Y qué pasó?». Camila respiró hondo. «Mi mamá siempre decía que no podíamos cambiar su cuerpo,
pero sí podíamos cambiar lo que sentía por dentro. Hubo un silencio respetuoso. Él no caminaba, continuó, pero tocaba la guitarra mejor que nadie en el barrio, y cuando tocaba, nadie veía la silla. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Camila no estaba improvisando esperanza, estaba replicando una experiencia vivida. Murió joven, agregó con suavidad, pero nunca se sintió menos que nadie. Alejandro comprendió entonces que la ligereza de Camila no era ingenuidad, era resiliencia. Ella no negaba la realidad, la había enfrentado y había aprendido a enfocarse en lo que sí podía florecer. Ese era el elemento improbable, no era magia, era memoria transformada en cuidado. Esa noche, Alejandro no volvió a su estudio inmediatamente. Se quedó un momento en la cocina, observando el espacio que el día anterior había sido escenario de risas. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en tratamientos, pensó en posibilidades emocionales, y comprendió que quizá la respuesta no estaba en erradicar la dificultad, sino en crear significado dentro de ella. El elemento improbable no había llegado con bata blanca ni título médico. Había llegado con guantes amarillos, una libreta sencilla y una historia que nadie conocía. Y sin buscarlo, estaba cambiando el rumbo de una familia. Los días siguientes no fueron dramáticos. No hubo anuncios espectaculares, no hubo promesas médicas, no hubo decisiones impulsivas. Lo que ocurrió fue más sutil y precisamente por eso más inquietante. Alejandro comenzó a quedarse más tiempo en casa. Al principio, fingía que trabajaba desde el despacho del segundo piso, pero en realidad pasaba largos minutos observando desde la baranda cómo Camila interactuaba con los niños en el salón principal. No intervenía, solo miraba. Algo estaba cambiando en el ambiente, no en los diagnósticos, no en los informes médicos, en la energía. La casa ya no parecía un centro de rehabilitación silencioso. Había música casi todos los días, risas espontáneas, pequeñas discusiones creativas sobre letras de canciones. Y lo más extraño, los niños parecían más seguros. Valentina empezó a pedir que colocaran su teclado frente al ventanal del jardín, como si quisiera que la luz natural acompañara su práctica. Sofía comenzó a corregir su propia postura frente al espejo, con determinación. Mateo, que solía evitar el contacto visual cuando se frustraba, ahora insistía en repetir una melodía hasta que sonara como él quería. No era un cambio físico evidente, pero era un cambio interno, y Alejandro no sabía cómo procesarlo. Una tarde, mientras observaba discretamente desde la biblioteca, escuchó algo que lo dejó inmóvil. «No importa si nunca caminamos», dijo Valentina con naturalidad. «Podemos hacer cosas igual». Alejandro sintió que el corazón se le detenía un segundo. Camila no respondió de inmediato, dejó que el silencio respirara. «Claro que pueden hacer cosas», dijo finalmente. «Lo importante es que lo que hagan, lo hagan con alegría». Mateo añadió en voz baja. «Cuando tocamos, nadie piensa en las ruedas». Esa frase quedó suspendida en el aire. Alejandro se apoyó en la estantería. Durante años había intentado que el mundo no viera las ruedas, y ahora sus hijos parecían haber encontrado una manera diferente de enfrentarlo, no escondiéndolas, sino trascendiéndolas. Pero lo que más lo inquietaba era que no sabía exactamente cuándo comenzó ese cambio. No hubo una conversación formal. No hubo un plan estructurado, no hubo terapia adicional, solo pequeños momentos, y eso lo descolocaba, porque él siempre había creído en estrategias, en cronogramas, en métricas. Esto no tenía nada de eso, era orgánico, impredecible y profundamente humano. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos financieros, se dio cuenta de algo más. Hacía días que no abría correos médicos, no por descuido,
sino porque no sentía la urgencia. El informe europeo seguía sin respuesta, y por primera vez no lo perseguía la culpa. Se levantó del escritorio y bajó lentamente las escaleras. La casa estaba en silencio. Se acercó a la sala de música improvisada. Antes era un espacio formal, ahora lleno de partituras infantiles y dibujos pegados en las paredes. Encontró a Camila sola, recogiendo algunos papeles. «Están dormidos», dijo ella suavemente al verlo. Alejandro asintió. Se quedó unos segundos en silencio. Luego preguntó algo que no sabía que necesitaba preguntar. «¿Usted cree que ellos están aceptando su realidad?» Camila no respondió de inmediato. Se sentó en una de las sillas. «Creo que están descubriendo quiénes son». Esa respuesta no era técnica, no era clínica, pero tenía peso. Alejandro caminó lentamente por la habitación. Observó un dibujo nuevo pegado en la pared. 3 figuras sobre un escenario. Esta vez no estaban solas. Había más personas alrededor, y entre ellas una figura femenina con el cabello recogido. Camila. «No quiero que se resignen», dijo Alejandro en voz baja. «No lo están haciendo», respondió ella con firmeza tranquila. «Resignarse es dejar de intentar. Ellos están intentando todos los días». La palabra quedó flotando. Intentar, pero intentar no caminar. Intentar crear, intentar expresarse, intentar existir más allá del diagnóstico. Esa distinción era nueva para Alejandro. Durante años, el único intento válido había sido el médico. Ahora veía otro tipo de esfuerzo, uno que no se medía en pasos, sino en confianza. Sin embargo, junto con esa nueva perspectiva, apareció algo inesperado: miedo. Porque si los niños comenzaban a sentirse bien con quienes eran, ¿qué significaba eso para su lucha de 6 años? ¿Había estado equivocado? ¿Había invertido energía en la dirección incorrecta? Esa duda lo mantenía en un estado de tensión silenciosa. Una noche, mientras escuchaba desde el pasillo, oyó a Sofía preguntarle a Camila: «¿Tu hermano era feliz?» Camila tardó en responder. «Sí, mucho». «¿Aunque no caminaba?» «Sí, porque aprendió que su valor no estaba en sus piernas». Alejandro cerró los ojos. Ese tipo de conversación nunca había ocurrido antes en esa casa. Siempre evitaban hablar directamente del tema. Era un territorio sensible, pero ahora se abordaba con naturalidad, sin dramatismo, sin evasión. Eso lo inquietaba y lo liberaba al mismo tiempo. Los días siguieron avanzando. El pequeño grupo musical mejoraba. No técnicamente de manera extraordinaria, pero sí emocionalmente. Había coordinación, había intención, había orgullo. Un sábado por la tarde, Camila propuso algo que dejó a Alejandro paralizado. ¿Y si presentamos la canción en la escuela? Silencio. Valentina abrió los ojos con emoción contenida. ¿En serio? Sofía miró a Mateo buscando aprobación. Mateo apretó el acordeón con fuerza. Alejandro intervino casi instintivamente. Eso podría ser complicado. Camila no discutió, solo preguntó con calma: ¿por qué? Alejandro no supo responder de inmediato. No era por falta de capacidad musical, era por exposición, por el miedo a las miradas, a los comentarios, a la comparación, pero los niños ya lo estaban mirando, esperando, y en ese instante comprendió algo que lo desarmó. El miedo era suyo, no de ellos. Valentina fue la primera en hablar. «Papá, queremos intentarlo». Intentarlo. Otra vez esa palabra. El silencio que siguió fue denso. No había respuesta correcta evidente. Solo una decisión que podía marcar una diferencia emocional profunda. Alejandro sintió el peso de ese momento. Si decía que no, protegía. Si decía que sí, liberaba, pero liberar implicaba aceptar que el mundo los vería tal como eran, y él aún estaba aprendiendo a mirarlos sin filtro de corrección.
Finalmente habló. Déjenme pensarlo. No fue un sí, no fue un no, fue suspensión, y esa suspensión se extendió durante días. La propuesta quedó flotando en el aire de la casa como una posibilidad latente. Los niños practicaban con más intensidad. Camila ajustaba detalles. Alejandro observaba. Cada nota parecía cargar una pregunta silenciosa. ¿Se atreverá? La tensión no era dramática, era interna. Un cambio estaba ocurriendo, no en los cuerpos, en la dinámica familiar, en la percepción, en la narrativa. Pero nadie sabía exactamente hacia dónde conduciría. Lo único claro era que algo se estaba moviendo, algo invisible, algo que no podía medirse con estudios médicos. Y Alejandro, el hombre acostumbrado a controlar cada variable, se encontraba frente a un proceso que no dependía de su poder, dependía de su decisión. Y mientras la fecha posible de la presentación escolar se acercaba, el misterio no era si los niños podrían tocar, el misterio era si él podría permitirlo. La decisión llegó en una mañana inesperadamente tranquila. Alejandro estaba solo en el comedor, con una taza de café intacta frente a él. Había pasado la noche pensando, recordando cada mirada de sus hijos cuando hablaron de la presentación en la escuela de San Pedro Garza García, donde estudiaban. No era un evento grande, solo un pequeño festival artístico organizado por la primaria, pero para él era enorme. No por la música, sino por lo que representaba: exposición, vulnerabilidad, realidad sin filtros. Escuchó el sonido familiar de las ruedas acercándose por el pasillo. Valentina entró primero. Detrás, Sofía. Mateo al final, con el acordeón sobre sus piernas. No dijeron nada. Solo lo miraron. No había presión explícita, solo expectativa. Y en esa mirada, Alejandro comprendió algo que ya no podía ignorar. No estaban pidiendo permiso para ser diferentes. Estaban pidiendo permiso para ser ellos mismos. Respiró profundo. La armadura que había construido durante años comenzó a sentirse innecesaria. «Vamos a hacerlo», dijo finalmente. Valentina parpadeó. «¿De verdad?» Alejandro asintió. Sofía llevó las manos a la boca, conteniendo un grito de emoción. Mateo cerró los ojos un segundo, como si estuviera guardando ese momento para siempre. Desde la puerta, Camila observaba en silencio. No sonrió de inmediato. Solo sostuvo la escena con respeto, porque sabía que esa frase no era solo una autorización, era una transformación. Los días previos a la presentación estuvieron llenos de práctica. Pero algo había cambiado también en Alejandro. Ya no observaba desde lejos. Se sentaba junto a ellos, escuchaba, a veces marcaba el ritmo con el pie. En una ocasión incluso intentó seguir la melodía con palmas, torpemente. Los niños rieron, y esa risa ya no le dolía, le pertenecía. La mañana del festival llegó con cielo despejado. El patio de la escuela estaba decorado con cintas de colores. Padres acomodaban sillas. Niños corrían de un lado a otro. Alejandro sintió el viejo impulso de cancelar todo, de proteger, de evitar posibles miradas incómodas. Pero esta vez no huyó. Empujó suavemente la silla de Valentina hacia el escenario improvisado. Sofía se acomodó el violín con concentración absoluta. Mateo sostuvo el acordeón como si fuera una extensión de su cuerpo. Camila se mantuvo unos pasos atrás. No en el centro. Nunca en el centro. El presentador anunció: «Ahora, un grupo muy especial nos compartirá una canción original». El murmullo del público fue leve. Nada hostil, solo curioso. Alejandro se sentó en la primera fila. No como empresario, no como figura influyente, como padre. El silencio se extendió cuando los tres niños quedaron frente al micrófono. Por un segundo, todo pareció detenerse. Valentina miró a Sofía. Sofía miró a Mateo.
Mateo inhaló profundamente y entonces comenzó la música. No fue perfecta. Hubo notas temblorosas, ritmo irregular, pero había algo más fuerte que la técnica. Había intención. Valentina marcaba el pulso con decisión. Sofía dejaba que el arco vibrara con delicadeza firme. Mateo sostenía la base con concentración absoluta, y cuando llegó el momento de cantar, lo hicieron juntos. Somos tres luces que brillan sentadas, pero vuelan más alto cuando nadie las mira. El patio entero quedó en silencio, no por lástima, sino por impacto. Alejandro sintió que el mundo se comprimía en ese instante. No veía sillas, no veía limitaciones, veía a sus hijos reclamando espacio. La segunda estrofa habló de estrellas que no necesitan moverse para iluminar. La tercera habló de sueños que no usan piernas para crecer. Cada palabra parecía dirigida a él, como si la canción fuera una conversación pendiente. Cuando terminaron, hubo un segundo de quietud total. Ese segundo que precede a algo inevitable, y luego aplausos, no tímidos, no educados, aplausos fuertes, sinceros. Algunos padres se pusieron de pie. Una maestra se llevó la mano al pecho. Alejandro no aplaudió de inmediato, porque no podía. Sus manos estaban temblando. Las lágrimas no pidieron permiso, simplemente cayeron. No era tristeza. Era liberación. Durante 6 años había cargado con el peso de cambiar algo. Y en ese momento entendió que no necesitaba cambiar nada para sentirse orgulloso. Valentina buscó su mirada desde el escenario. Sofía sonrió con una seguridad nueva. Mateo levantó ligeramente el acordeón como un gesto de victoria silenciosa. Alejandro se puso de pie, no como empresario influyente, como padre emocionado, aplaudió, y no se detuvo hasta que los niños bajaron del escenario. Cuando llegaron a su altura, se agachó frente a ellos. No dijo discursos, no habló de superación, solo los abrazó, uno por uno, sin miedo a que el mundo lo viera vulnerable. Camila observaba desde un lado. Sus ojos también brillaban. Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Durante años había agradecido a médicos con cheques y palabras formales, pero ahora no tenía un discurso preparado. Gracias, dijo simplemente. Camila negó con la cabeza suavemente. Ellos ya tenían todo eso dentro. Tal vez era cierto, pero alguien les había ayudado a verlo, y alguien le había enseñado a él a mirar distinto. Esa tarde, de regreso a casa, el ambiente en la camioneta era diferente. Los niños hablaban emocionados, comentaban los aplausos, recordaban pequeños errores como anécdotas divertidas. No había mención de ruedas, no había referencia a diagnósticos, solo experiencia compartida. Al llegar a la mansión, Alejandro no subió a su estudio. Se quedó en la sala, escuchando, presente. Por primera vez en 6 años, el futuro no parecía una amenaza constante, seguía siendo incierto, pero ya no estaba teñido solo de miedo. Había otra capa, confianza, no en un tratamiento milagroso, sino en la capacidad de sus hijos para crear significado. Esa noche, antes de dormir, Alejandro tomó el dibujo del escenario que habían hecho días atrás. Lo colocó en su escritorio, no como recordatorio de una meta médica, sino como símbolo de una verdad comprendida tarde, pero a tiempo. Sus hijos no necesitaban caminar para avanzar, necesitaban espacio para brillar. Y él no necesitaba salvarlos, necesitaba acompañarlos. El millonario que había pasado años intentando comprar soluciones entendió finalmente algo que el dinero nunca pudo enseñarle. La verdadera transformación no ocurrió en un hospital, ocurrió en una cocina, creció en un jardín y explotó en un pequeño escenario escolar. No cambió un diagnóstico, cambió una mirada, y cuando cambia la mirada, cambia la vida entera. La casa Montiel no cambió de estructura. Los mármoles seguían brillando,
Los pasillos seguían siendo amplios. Las sillas de ruedas seguían alineadas cada noche junto al ventanal. Pero algo esencial había cambiado, y no era visible para los ojos. Era perceptible en el ambiente. El silencio ya no era pesado, era tranquilo. Después de la presentación en la escuela, Alejandro no volvió a abrir el correo del especialista europeo. No porque negara la medicina, sino porque dejó de buscar desesperadamente algo que invalidara la realidad. Seguían asistiendo a terapias, seguían cumpliendo con controles médicos, pero ya no como una carrera contra el destino, sino como parte de la vida. Una parte, no el todo. Las tardes en la mansión comenzaron a tener otro ritmo. Valentina practicaba nuevas melodías frente al ventanal, dejando que la luz del atardecer se reflejara en las teclas. Sofía pedía canciones más complejas, con una disciplina que sorprendía incluso a sus maestros. Mateo componía pequeños fragmentos musicales que luego transformaban en piezas colectivas, y Alejandro estaba ahí, no siempre dando instrucciones, no siempre corrigiendo, solo presente. Un día, mientras compartían una merienda en el jardín, Valentina preguntó algo que años atrás habría sido una herida abierta. «Papá, ¿te hubiera gustado que camináramos?» La pregunta cayó suave, sin acusación, sin dolor evidente. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Me hubiera gustado que el mundo fuera más fácil para ustedes». Hizo una pausa. «Pero hoy entiendo que no necesito que caminen para estar orgulloso». Sofía sonrió. Mateo inclinó la cabeza ligeramente. No era una respuesta perfecta, pero era honesta, y la honestidad, después de tanto silencio emocional, era un regalo. Camila seguía trabajando en la casa, pero ya no era solo la limpiadora. Se había convertido en parte de la historia, no por heroicidad exagerada, sino por humanidad constante. Una tarde, mientras organizaban las partituras, Alejandro le dijo: «Pensé que debía salvarlos». Camila lo miró con suavidad. «A veces, señor Montiel, lo único que necesitan los hijos es que no intentemos arreglarlos». Esa frase quedó resonando en él durante días. Había pasado años creyendo que el amor se demostraba corrigiendo, perfeccionando, eliminando obstáculos. Ahora entendía que el amor también podía demostrarse aceptando, escuchando, sosteniendo. Los meses siguientes trajeron desafíos normales, frustraciones, días difíciles, momentos de cansancio. Nada mágico borró la realidad física de los niños, pero algo profundo había echado raíces, confianza, y la confianza generaba serenidad. Una noche, Alejandro encontró a Mateo despierto más tarde de lo habitual. Estaba sentado junto a la ventana, observando la ciudad iluminada. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro sentándose a su lado. Mateo tardó en responder. «En que la ciudad parece un escenario gigante». Alejandro sonrió. «¿Y tú qué harías en ese escenario?». Mateo lo miró directamente. «Tocar fuerte, para que todos escuchen». No había inseguridad en su voz, había propósito. Y Alejandro entendió que el futuro ya no era una amenaza, era un espacio abierto, quizá no lleno de caminos tradicionales, pero sí de posibilidades reales. Valentina comenzó a dar pequeñas presentaciones en reuniones familiares. Sofía fue invitada a participar en un taller musical inclusivo en Monterrey. Mateo empezó a grabar sus composiciones con ayuda de un profesor. Nada extraordinario, nada viral, pero significativo. La casa dejó de sentirse como un espacio de contención médica. Se convirtió en un hogar creativo, un lugar donde la silla de ruedas era parte del paisaje, pero no el centro. Alejandro, en una reunión empresarial meses después, escuchó a alguien decir: «Montiel, he oído que tus hijos tocaron en la escuela. Admirable lo que haces por ellos».
Antes habría respondido hablando de terapias y esfuerzos financieros. Esta vez solo dijo, ellos lo hicieron todo, y lo dijo con orgullo sincero, porque había entendido algo que ningún informe clínico le enseñó. El valor no se mide en movilidad, se mide en identidad. El tiempo siguió avanzando, como siempre, pero ahora no era un enemigo, era un aliado, un espacio para construir recuerdos, un espacio para aprender, un espacio para estar. Una tarde tranquila, Alejandro encontró el primer dibujo del escenario, el que habían hecho la noche del cumpleaños, guardado entre documentos antiguos. Lo observó con calma. La figura de traje azul seguía en primera fila. Sonrió. Ya no era un espectador distante, era parte activa de la escena. Esa noche reunió a los tres en la sala. «Quiero decirles algo». Valentina levantó la mirada. Sofía se acomodó el cabello. Mateo sostuvo el acordeón, como siempre. «Durante mucho tiempo pensé que debía luchar contra todo para protegerlos», dijo Alejandro. «Pero aprendí que a veces proteger no significa cambiar lo que somos, sino abrazarlo». Los tres escucharon en silencio. «Gracias por enseñarme eso». Valentina fue la primera en moverse. Extendió los brazos. Sofía la siguió. Mateo inclinó el cuerpo hacia adelante. El abrazo no fue perfecto, pero fue completo. Y en ese abrazo no había diagnósticos, no había metas incumplidas, no había expectativas irreales. Había aceptación y paz. Esa paz no era ausencia de dificultades, era ausencia de resistencia interna. Era comprender que la vida no siempre responde a nuestros planes, pero siempre ofrece espacio para significado. La historia de Alejandro Montiel no terminó con una cura milagrosa, no terminó con un diagnóstico revertido, terminó, o mejor dicho, comenzó, cuando decidió mirar a sus hijos sin el filtro de lo que deberían ser. Cuando dejó de preguntar por qué y comenzó a preguntar para qué. Cuando entendió que la fortaleza no está en evitar la vulnerabilidad, sino en atravesarla. Y si estás escuchando esta historia ahora mismo, tal vez hay algo en tu vida que no puedes cambiar. Tal vez hay una situación que has intentado resolver una y otra vez. Tal vez sientes que el control se te escapa. Pero recuerda esto: no todo lo que duele